Saludos a todos los estudiantes. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema 2 del curso de lenguaje, titulado El lenguaje y sus funciones. Sabemos que la comunicación es una de las actividades más esenciales de todos los seres vivos, en general animales y plantas. Especialmente es muy importante en la interacción del animal humano, o sea, de nuestra especie. Nosotros hemos desarrollado muy diversos instrumentos de comunicación, pero el más importante es el lenguaje. Ya vamos a ver dentro de un momentito que el lenguaje se entiende fundamentalmente como la capacidad de hablar, que es común a todos los seres humanos. A eso se denomina justamente el lenguaje. Los objetivos vienen a ser identificar y determinar el lenguaje como principal instrumento de comunicación, reconocer las funciones del lenguaje en un contexto comunicativo y ver hasta qué punto es una herramienta indispensable en la comunicación humana y por qué resulta tan esencial, ¿no? Desde las épocas primitivas, muy antiguas, en el curso de historia, en el capítulo de antropogénesis, se nos ilustra en qué medida nuestra especie adquirió el lenguaje en épocas muy remotas, desde la antigüedad. Es el Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre moderno, el que a través del pensamiento justamente puede desarrollar esta herramienta maravillosa que es el lenguaje y que le permite tener mucha mayor diversidad de interacción en la comunicación. Hizo también que con el tiempo marcara la diferencia con el resto de las especies vivas que habían en el planeta. Observen esta imagen. Muchas veces nos han preguntado a nosotros, ¿los animales tienen lenguaje? Profesor, ¿por qué dice usted que los hombres son los únicos que tienen lenguaje si yo también tengo un loro que habla? Eso de decir loro que habla es un poco relativo. Hay una diversidad de especies animales como los mamíferos, las aves, los peces, los reptiles, los insectos. Se ha dicho muchas veces que existe un lenguaje de las abejas, un lenguaje de los delfines, que los loros también pueden articular palabras, por lo tanto hablar, pero hay una enorme diferencia entre los loros y el animal humano. El loro efectivamente puede articular palabras siempre y cuando escucha algunas palabras en su entorno, lo puede repetir y puede desarrollar una cierta habilidad para crear pequeñas frases. Pero nunca vas a encontrar que un par de loros entablen un diálogo o una conversación como lo puede hacer el ser humano. Nunca vas a ver que un loro le diga a otro: hola lorito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Estás bien de salud? Oye, ¿cuándo conversamos? Llévame a tu barrio, invítame a tu casa, quiero conocer a tu familia. Eso nunca van a poder escuchar porque los loros no pueden razonar. En conclusión, el loro entonces puede repetir sonidos humanos porque los ha escuchado de manera accidental y ha desarrollado esa habilidad, pero no tiene el lenguaje porque no puede interactuar. En conclusión, solamente el animal humano tiene el lenguaje. Recuerda, comunicación humana, comunicación animal. Es totalmente diferente. El hombre es un ser racional, se comunica de manera consciente, emite sonidos articulados, es el único que puede crear sonidos articulados, planifica sus acciones, tiene cerebro y lo usa de manera racional, o sea, consciente, pero domina la razón en sus actividades. En cambio, el animal es irracional. La comunicación que realiza es instintiva, mucho más elemental que la comunicación humana. Emite sonidos inarticulados solamente, ¿no? Por ejemplo, los rugidos, el maullido, etcétera, ¿no? Los silbos, todo lo que el animal puede, digamos, utilizar de acuerdo a su especie. No planifica sus acciones, es totalmente instintiva. Si se comunica es para preservar la especie o para conseguir alimentos. Tiene cerebro y lo usa de manera irracional, inconsciente, y todas sus actividades son orientadas hacia el plano del instinto fundamentalmente. Veamos ahora entonces concretamente el lenguaje. Lo entendemos como una herramienta fundamental. El lenguaje es básico en la comunicación humana. Comprende un conjunto de símbolos verbales que también se llaman sonidos articulados.
El lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y escritos que poseen un significado y que tienen naturaleza articulada. En su sentido más amplio, es la capacidad de hablar que sirve para comunicarse. Si a mí me piden que diga una definición más sencilla del lenguaje, yo te diría, es la capacidad de hablar que tenemos todos los seres humanos y que se manifiesta a través de las diversas lenguas. Todas las lenguas del mundo vienen a ser variantes que se manifiestan dentro del lenguaje y que le permite al ser humano expresarse a través de esos medios que se llaman vocálicos. André Martinet decía que el lenguaje es eminentemente articulado. Todo lo demás que se utiliza como sinónimo de lenguaje simplemente son aproximaciones. El único que tiene la capacidad y la facultad de utilizar el lenguaje es el ser humano. Adquisición del lenguaje. El lenguaje articulado permitió transmitir información concreta del mundo instantáneo. Fue un instrumento perfecto para la evolución cultural del ser humano que le ha llevado al controlar el planeta, adaptando el entorno a sus necesidades. Es increíble que el ser humano solamente con el lenguaje haya marcado diferencias frente a seres que eran mucho más fuertes, mucho más grandes y que dominaban el entorno natural en un momento determinado de la historia de la humanidad. Entonces, es importante que con el lenguaje el ser humano haya logrado crecer de manera espectacular. Basta pensar qué hubiera sido del ser humano sin el lenguaje para darnos cuenta lo importante que es esta herramienta fundamental. Es un hecho que muchas ciencias se ocupan del estudio del lenguaje, por la importancia que tiene. La psicología, por ejemplo, depende mucho del lenguaje porque a través del lenguaje desarrolla sus estudios y además está muy vinculado con el cerebro, el lenguaje. Entonces, hay, en la carrera de psicología, los estudiantes llevan uno o varios cursos de lenguaje, inclusive hasta de lingüística, para poder aplicarlo en su carrera. La lógica también, por ejemplo, depende muchísimo del lenguaje. Podríamos decir que sin el lenguaje la lógica no existiría. La filosofía, por ejemplo, se interesa de los grandes temas del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Para qué sirve el lenguaje? ¿Cómo surge el lenguaje? Etcétera, ¿no? La antropología estudia hasta qué punto el lenguaje hace que las sociedades humanas sean diferentes a las demás sociedades. Entonces a la antropología también le interesa el lenguaje. La medicina también estudia el lenguaje. Tiene que ver con los trastornos del habla. Si un niño nace, por ejemplo, con un problema, está tartamudo o tiene afasia, la madre busca a un especialista, es un médico que se llama foniatra. Pero si te preguntan, ¿cuál es la ciencia del lenguaje? La ciencia del lenguaje es la lingüística. La lingüística es la ciencia que se ha creado para estudiar el lenguaje en forma científica, valga la redundancia. Pero el estudio del lenguaje el hombre lo inició desde la época de los griegos. Los griegos fueron los creadores de la gramática. Fíjate en la antigüedad. Pero ya en el siglo XX, con la aparición de la lingüística, ese estudio se hace mucho más científico. El lenguaje es una facultad o capacidad exclusivamente humana. Le permite al hombre la posibilidad de poder simbolizar y expresar lo que piensa o siente. El lenguaje determina el surgimiento de una lengua natural que permitirá la comunicación por medios de signos vocálicos o articulados. El lenguaje finalmente se relaciona directamente con el pensamiento y la racionalidad. ¿No? Yo pienso que el lenguaje, cultura y pensamiento están estrechamente vinculados. No se puede depender ninguno de los conceptos. El lenguaje depende del pensamiento y es también una manifestación de una cultura específica, de una forma de ver el mundo de parte de las sociedades humanas. Veamos ahora las características. El lenguaje es universal porque todos los humanos lo tienen o desarrollan, no es exclusivo de una raza o de una región, se manifiesta a través de las diversas lenguas del mundo. Eso que llamamos capacidad de hablar está presente en todos los seres humanos. Es racional porque es producto de la actividad mental del ser humano. O sea, producto del cerebro, porque toda lengua es una herramienta muy compleja que requiere de muchos mecanismos para poderse plasmar. Es aprendido porque se adquiere en la sociedad, pero como facultad es innata. Todos nosotros tenemos el área de Broca como producto de la evolución del ser humano, y por eso todos los seres humanos venimos ya con la predisposición de adquirir el lenguaje, pero el lenguaje se adquiere en la sociedad. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, Leonard Bloomfield intentó hacer un experimento interesante. Quería determinar cómo surgía el lenguaje en el ser humano y decidió aislar a un niño pequeño, recién nacido,
La madre lo alimentaba, lo cuidaba, pero no se permitió que escuchara palabras. La idea era esperar a ver que hablara por su cuenta y qué palabra articulaba y a qué lengua pertenecía. Pues simplemente no pudo hablar. Solamente empezó a adquirir el lenguaje cuando se puso en contacto con sus semejantes, empezó a interactuar. Ahí recién adquirió el lenguaje. Entonces, ¿dónde está el carácter innato? También habrás escuchado hablar de la famosa leyenda de Tarzán, ¿no? El avión que cae en la selva, mueren los padres, el niño queda desamparado, es recogido por unos monos, los simios, ¿no? Ellos lo criaron, lo cuidaron, lo alimentaron. ¿Acaso pudo hablar? Que, o sea, Tarzán era el único que hablaba y los monos escuchaban nada más. Simplemente no pudo hablar hasta que se puso en contacto con sus semejantes. En Internet, ahora que está de moda el Internet, pueden buscar historias de niños que han sido criados por animales salvajes, por lobos, ¿no? Y que simplemente no han podido hablar. Entonces el carácter del lenguaje tiene una contradicción. Es innato como facultad, pero también es aprendido porque se adquiere en la sociedad. Ahora, los psicólogos a veces exageran y dicen que el lenguaje es innato, exclusivamente innato, y a consecuencia de eso es que en muchos libros aparece el craso error de decir que el lenguaje es innato y que simplemente el hombre está preparado para hablar y que es una facultad que ya traemos desde el nacimiento, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, se debe adquirir en la sociedad. Vocálico, porque está formado por signos articulados o verbales. Todo lenguaje debe ser definitivamente articulado y formado por ritmos vocálicos. Es por eso que resulta redundante decir lenguaje articulado, porque el lenguaje siempre es articulado. No puede dejar de ser articulado. O redundante resulta decir que el lenguaje es humano, porque siempre es humano. No puede dejar de ser humano. No existe lenguaje que no sea humano. Entonces basta con decir solamente lenguaje y simplemente lenguaje nada más. El lenguaje es biarticulado porque se segmenta en dos tipos de unidades reutilizables. La primera articulación formada por morfemas y la segunda articulación formada por fonemas. Lo bueno de eso es que son unidades reutilizables que permiten la productividad del lenguaje. André Martinet, que ya te he mencionado, decía que a partir de unidades finitas, o sea que se pueden contar, como son por ejemplo los sonidos o fonemas, el hombre puede crear enunciados ilimitados. Combinando fonemas yo puedo crear morfemas. Combinando morfemas puedo crear palabras. Combinando palabras puedo crear frases. Combinando frases puedo crear oraciones. Y uno puede hablar y hablar y hablar sin ningún límite con una gran productividad. Ningún otro código le sirve al hombre con tanta eficacia. Por eso es que el lenguaje es realmente fabuloso y es tan importante. Es el más eficaz instrumento de comunicación que ha creado el ser humano. Ningún otro código tiene esa capacidad. Y eso se debe justamente a la doble articulación del lenguaje. Y la doble articulación del lenguaje es producto del carácter racional del lenguaje. Si el lenguaje no fuera racional, no se hubiera desarrollado la doble articulación. ¿En qué consiste? Fíjense, acá está bien claro. La primera articulación está formada por unidades con significado, léxico o gramatical. Por ejemplo, oraciones, sintagmas, palabras, morfemas, ¿no? La base viene a ser los morfemas. Es la unidad mínima que posee significado. La segunda articulación está formada por unidades sin significado de ningún tipo, que tienen solamente valor distintivo. Está formado por grupos de entonación, grupos fónicos, sílabas y especialmente fonemas, o sea, los sonidos simples, que integran el sistema de toda lengua. Veamos acá. Articulación del lenguaje. Primera articulación sentido, segunda articulación sonido. Ya se ve mejor. Primera articulación está conformada por elementos, signos con significado y significante que se articulan con otros signos de la lengua para formar un mensaje. Por ejemplo, cuando decimos el perro jugaba con la niñita. Los morfemas son elementos mínimos, portadores de significado, que son la base, como ya hemos visto, de la primera articulación. La segunda articulación, constituida por los sonidos, está conformada por unidades más pequeñas llamadas fonemas o sonidos ideales, unidades sin significado que se articulan entre sí para formar signos. Por ejemplo, el perro jugaba con la niñita y está segmentado por sonidos, ¿no? Los fonemas se emiten por sonidos articulados. En la escritura se representan esos sonidos por las letras o grafías. En eso básicamente consiste la doble articulación y es importante porque favorece la productividad del lenguaje. Eso lo dijo ya André Martinet, fue el creador de la teoría de la doble articulación del lenguaje. Recuerda que la doble articulación es consecuencia de la racionalidad. Aquí podemos ver a un grupo de personas, disculpen la redundancia, sobre todo jóvenes, algunos niños,
También hay algunos adultos que están participando en una especie de mesa redonda. Parece que hay un encargado de dirigir la palabra y dar una información. Están usando una lengua. No sabemos cuál, aunque dice ahí comunidad chipiva, ¿no? En todo caso están utilizando la lengua chipiva. Eso no da una idea de idioma. Muchos creen que idioma y lengua son sinónimos y eso no es cierto. No toda lengua es idioma, pero sí todo idioma viene a ser una lengua. El idioma es la lengua oficial de un país o nación. Debe tener categoría de lengua oficial para que sea considerado idioma. En el Perú son oficiales todas las lenguas en las zonas donde predominen, según señala la actual Constitución, la Constitución del año 93 en el artículo 48. Tú puedes buscar en internet Constitución Política 1973, artículo 48, ahí vas a leer el artículo completo. Dice más o menos, en el Perú son idiomas oficiales el castellano, el quechua y en las regiones donde predominan el aymara y las demás lenguas de la selva según la ley. Entonces dice bien claro en las regiones donde predominan. Pero le da categoría de idioma o de idioma oficial a todas las lenguas habladas en el Perú. Pero otros países tendrán un comportamiento totalmente diferente. Eso debe variar de acuerdo también a la política del Estado de cada país. Vamos a ver ahora las funciones del lenguaje. Si a ti te preguntan, ¿para qué sirve el lenguaje? Lo primero que te viene a la mente es seguramente, para comunicarme, para transmitir informaciones, para usarlo como instrumento de comunicación. Eso es cierto, se le llama función esencial. Pero el asunto es, o la pregunta viene a ser, ¿qué es lo que vamos a comunicar? ¿Qué es lo que podemos comunicar? Tú te vas a dar cuenta que podemos comunicar muchas cosas. Por ejemplo, pensamientos o ideas, emociones, órdenes, etcétera. En función a lo que vamos a comunicar es que existe un predominio de las funciones del lenguaje. Puede predominar uno frente a otros. Se distinguen claramente las funciones que los lingüistas llaman funciones básicas o funciones primarias y las funciones secundarias. A las funciones básicas, que son la función referencial, expresiva y apelativa, también se le da el nombre de triángulo o tricotomía del lenguaje. Y fueron planteadas por Karl Bühler, pero el tema inicialmente fue tratado inclusive desde la antigüedad por un filósofo muy conocido, por Platón, en un diálogo que se llama Cratilo. Ya Platón desarrolla en el diálogo Cratilo, también lo puedes buscar en internet, las dimensiones del lenguaje. Habla de la dimensión referencial, de la dimensión emotiva y de la dimensión conativa. Y a eso se llaman funciones básicas. Bühler lo desarrolló más ampliamente con el nombre de tricotomía del lenguaje. Luego vienen las funciones complementarias o secundarias que fueron agregadas posteriormente, ¿no? Por Roman Jakobson, por el ruso Roman Jakobson y por Jan Mukarovsky, que son las funciones fática, metalingüística y estética, que tienen una menor participación, digamos, en la interacción del ser humano, pero que también existen. Veamos entonces, por favor. Funciones del lenguaje. Como ya sabemos, el lenguaje sirve para transmitir conocimiento, solicitar información, expresar emociones y muchas cosas más, ¿no? Las funciones del lenguaje se determinan por dos factores. Uno, la intencionalidad del hablante y segundo, el contexto o situación. La intención es como cuando tú, por ejemplo, decides comprar un objeto o ir a adquirir alguna cosa. Es por una intención. O vas al cine o ibas al cine por una intención, querías divertirte, o compras un libro porque tienes la intención de estudiar, etcétera, ¿no es cierto? Eso se llama intención del hablante. El contexto es la circunstancia o el entorno que rodea al hecho comunicativo y que también involucra, digamos, en el predominio de la función. Esos dos aspectos son los que nos permiten determinar el predominio de la función. Vamos a ver cuáles son. Acá observa en esta imagen, cuando yo solamente transmito pensamiento, es la función representativa. Digo, por ejemplo, estoy en el espacio. Cuando yo expreso mi estado emocional, como emisor o como hablante, y digo, por ejemplo, qué bonita es Londres, función expresiva. Cuando yo transmito una orden, sube el tesoro al barco, es función apelativa. Esas serían las funciones básicas. Las que están en la parte inferior son las funciones complementarias. Cuando
Cuando el mensaje se orienta solamente al canal de la comunicación para verificar si está abierto, es la función fática. Por ejemplo, Bar, ¿me escuchas? ¿Me oyes? No interesa lo que él responda, ¿no? Sino que acá el emisor muestra interés solamente en verificar el canal. Metalingüística es cuando usamos el lenguaje para hablar del lenguaje. Cuando se dice, por ejemplo, árbol se escribe con B. Y estética o poética es cuando se busca crear un mensaje que sea especial porque exprese belleza. Eres tan linda como las flores de la primavera, por ejemplo. Vamos a ver ahora la función representativa o informativa. Tiene varios nombres, también se le llama referencial, denotativa, cognitiva, ¿no? Es bueno conocer todos porque en un examen te pueden preguntar cualquiera. Los más usados son los que están ahí, representativa o informativa. En esta función de lenguaje predomina un mensaje objetivo. Es decir, no aparece la opinión del emisor, solamente informas nada más de manera objetiva lo que te interesa comunicar. El elemento de la comunicación que destaca por esa razón es el referente, porque se busca que tanto el emisor como el receptor compartan el referente. Dos jóvenes pueden hablar, por ejemplo, de fútbol. Si son hinchas del mismo equipo, con mayor razón se van a sentir encantados. Pero una muchacha, por ejemplo, que no sepa mucho de fútbol, se va a sentir incómoda y no va a participar de la conversación porque no comparte el referente. Cuando digo el sistema planetario solar consta de 8 planetas, ahí predomina la función informativa. En Pucallpa se consume más datos, predomina también función informativa. La Revolución Cubana se llevó a cabo en 1959, predomina pues la función informativa. Igual cuando yo digo, por ejemplo, el gobierno ha dado una serie de acciones para combatir la crisis económica. O el fútbol peruano está suspendido por el momento. ¿Cierto? Ahí predomina la función informativa. Veamos ahora la segunda función. Función expresiva, emotiva, sintomática. Tiene 3 nombres también. En esta función el emisor expresa sus sentimientos o emociones sobre la idea a la cual se refiere, o sea, su aspecto emocional. El elemento de la comunicación que destaca es el emisor porque es la persona que habla justamente de que manifiesta sus estados emocionales, su alegría, su tristeza, etcétera, ¿no? Me encanta este perrito tierno, por ejemplo, predomina la función expresiva. Acá cuando, por ejemplo, alguien dice ojalá lloviera, predomina también la función expresiva ahí, ¿no? En la viñeta se lee qué calor, ojalá lloviera. Están en época de calor seguro. El otro no lo escucha bien y dice ojalá yo también, porque confunde, digamos, el discurso. En ambos predomina la función expresiva. O también cuando se dice las niñas tupinas son muy bonitas. Aquí predomina tu estado emocional, tu opinión. Entonces, cuando eso ocurre, es la función emotiva. Veamos ahora, función apelativa o conativa. El emisor tiene la intención de llamar la atención y persuadir al receptor para que actúe de alguna forma determinada. El elemento de la comunicación que destaca es el receptor. Cuando decimos, por ejemplo, invítame tu rico pollito a la brasa. Dale tu comida a Firulais si ya no quieres. No me fastidies más. Por ejemplo, ahí predomina la función apelativa porque vienen a ser órdenes o ruegos. ¿Habrá más funciones del lenguaje? Por supuesto que sí. Vamos a ver las funciones llamadas secundarias. Aquí las tenemos también. Función fática o de contacto, ya te he hablado de ella, consiste en que el emisor constata que el receptor está listo para recibir el mensaje. El elemento de la comunicación que destaca es el canal porque se verifica que el canal se encuentra abierto. Aló, aló, ¿qué tal? 1, 2, 3, probando micro, probando micro. Hola, hola, ¿me escuchas? Ahí predomina la función fática. La única intención del emisor es verificar que el canal se encuentra abierto. Por eso se llama función fática o de contacto. Función metalingüística, metaverbal o de glosa. Se evidencia esta función cuando se utiliza el lenguaje para comunicar acerca del fenómeno lingüístico o un aspecto de este. O sea, se usa el lenguaje para hablar del lenguaje. El elemento de la comunicación que destaca es el código. Esta función predomina, por ejemplo, en una clase de lenguaje o en una clase de razonamiento verbal. Cuando decimos la i, ni y que son conjunciones copulativas. Las palabras agudas llevan acento en la última sílaba. Ojeriza significa enojo y mala voluntad contra alguien. En todos esos elementos predomina la función metalingüística. Igual cuando yo digo, por ejemplo, la expresión
Volveré pronto presenta sujeto tácito, también allá hay una función metalingüística o de glosa. Ese es el texto de la nueva gramática del español, que es la gramática oficial que tenemos en la actualidad a partir del año 2010. Veamos ahora la última, función estética o poética. Aparece una serie de recursos expresivos para embellecer el lenguaje. La intención es fundamentalmente crear belleza. El elemento de la comunicación que destaca es el mensaje en sí mismo, ¿no? Se trata de buscar un mensaje especial. Cuando decimos el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, por ejemplo, se trata de una metáfora, ¿no? O cuando decimos a caballo regalado no se le miran los dientes. O también cuando yo digo soy el artesano enamorado de tu lado más hermoso. Ahí hay una intención básicamente estética. Está en la literatura, en la poesía, por eso el nombre de poética también. Cuando un poeta como Neruda dice, por ejemplo, me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca, no importa que no entiendas lo que quiera decir, simplemente te das cuenta que el hombre habla así porque tiene una capacidad creativa que no la tenemos todos. Finalmente es un poeta, es un artista y tiene esa capacidad. Pero también en la lengua coloquial se encuentra la función estética, no vayas a pensar que solamente en la lengua literaria, ¿no? Por ejemplo, te enteras de que en el barrio hay una vecina que se ha mudado, ¿no? Te informan que se llama Rosa, entonces tú vas emocionado, eres Rosita, eres la flor más bonita de este jardín. Entonces ahí hay una clara función estética también. O cuando una niña llega a su casa y dice, ya llegó la princesa, función estética. Entonces aparece también en la lengua coloquial con cierta frecuencia, siempre y cuando se hagan uso de figuras retóricas, o sea, de las llamadas figuras literarias. Fíjate, ahora me ayudas a trabajar con este ejercicio para colocarle los títulos. Nuestra noticia de primera plana. Aparece un periodista ahí. ¿Qué función predomina? Si pensamos un momento, ya, función informativa o representativa porque está transmitiendo pensamientos. Cuando un muchacho le dice a su pareja ahí a orilla del mar, te amo, función expresiva. Cuando la mamá le dice al muchacho, recoge tu cuarto, limpia tu habitación, función apelativa. Esas son las funciones básicas. Cuando acá el joven rockero dice 1, 2, 3, probando, probando micro, función fática. Cuando acá el estudiante de secundaria dice, el sol se ocultó en el horizonte, el mar mitigó su calor, así como los luceros de tu rostro llenan de luz mi corazón, ahí hay función estética fundamentalmente. Y cuando el maestro dice, ¿qué significa para ustedes la amistad? Predomina la función metalingüística, ¿no? En realidad no es demasiado difícil, es cuestión de práctica nada más y de adecuarse en el manejo de cómo se debe aplicar la intención del hablante y el contexto o situación. Aquí es un esquema resumido, lo saqué de internet, espero que tú lo puedas ver mejor en tu computadora porque yo estoy en el celular. Y ahí se resaltan las funciones del lenguaje, que son 6, como ya dijimos: la función expresiva, la función apelativa, la función referencial, la función fática, la función poética y la función metalingüística. Todas ellas son las funciones del lenguaje. Te propongo una tarea, es bastante sencilla, no te asustes, no te quiero traumar, por el contrario, que sirva de motivación para que tú continúes en tu empeño de terminar exitosamente tus estudios. Solamente te pido que respondas las 10 primeras preguntas de los ejercicios de tu libro. Son las que están copiadas acá, pero lo vas a ver en el tema de lenguaje, funciones, página 17 de tu libro, si no me equivoco. Después envía las respuestas a mi correo. Te propongo mi correo, niltondelcarpio@hotmail.com, hasta el día miércoles 29. O sea, tienes tiempo todavía para trabajarlo con bastante esmero. Copia el número de la pregunta y la clave. Si posible, digítala. Sigue el ejemplo. Pregunta tantos, respuesta A. Por favor, tipea las respuestas para entender mejor. Anótame tu nombre completo, centro educativo y sección. De esa manera vamos a poder interactuar. De repente también me puedes plantear alguna consulta. Yo me comprometo a responder todas las consultas como corresponde para poderlos ayudar. Estas son las preguntas del libro para que te ubiques bien, pero lo encuentras en la sección que ya te indiqué. Son las mismas, solamente lo he colocado para que sirva de referencia. Bueno, eso sería todo por ahora. Espero que te haya servido
para despejar algunas dudas, y también confío en que el estudiante, bueno, va a seguir seguramente investigando como corresponde para poder resolver los diversos problemas que se le pueda presentar. Ya nos estaremos comunicando en una nueva oportunidad. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego.